Y vamos a empezar con Vanessa, ¿no? Que casi le da un infarto de la emoción cuando se enteró de estos temas. Vi tu artículo que escribiste, ¿no? Muchas loas al gobierno de López Obrador. Están contentos, ¿no? O sea, por fin tienen una buena noticia, Vanessa. Bueno, 13.4 millones de buenas noticias. Sí, eso sí, así es. Adelante. Pues bueno, claro, el número más ruidoso, el que retumba, son estos que tú mencionas, los 15.8 millones de personas que salen de la pobreza por ingreso. Correcto. Los 13.4 millones de personas que salen de la pobreza multidimensional, una cosa que se mide en México casi de forma pionera y que nos han ido replicando otros países. Vanessa está celebrando, lleva una semana de celebración. No, el país entero, no yo. Este es un extraño. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Vean la manera como intentó burlarse, o bueno, lo quiso hacer, mis estimados pregoneros, ni más ni menos que Leo Zuckerman, periodista en esta mesa de debate donde estuvo presente Vanessa Romero. Todo esto para decir que lleva varios días, toda una semana, celebrando esta reducción de la pobreza que pues dio a conocer el INEGI, mis estimados pregoneros, en nuestro país. Esto fue lo que dijo el propio Leo Zuckerman, que vean nada más la respuesta con cual pues lo batea de jonrón totalmente Vanessa Romero. Por fin tienen una grandísima noticia. Al fin la 4T tiene algo que celebrar, que festejar y que presumir, le dice a Vanessa. Y bueno, y la respuesta de Vanessa Romero, imperdible: sí, tenemos, pero 13.4 millones de buenas noticias, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Así le responde el país entero celebrando. Y bueno, la cara de Leo Zuckerman, que no le quedó más que reírse. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Imperdible fragmento de video, lo pone en su lugar Vanessa Romero. Hemos estado hablando del éxito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la pobreza. Estamos hablando que 15.8 millones de mexicanos dejaron de ser pobres por ingresos durante este sexenio, 13.4 millones si se toma en cuenta 6 otros parámetros en lo que se denomina la pobreza multidimensional. Y para discutir este tema, que tiene muchas lecturas, muchos ángulos, le doy la bienvenida a la mesa de los martes. Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vanessa Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en esta ocasión nos da un enorme gusto que nos acompañe Leopoldo Gómez, analista político. ¿Cómo estás, Polo? Gracias por venir. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y vamos a empezar con Vanessa, ¿no? Que casi le da un infarto de la emoción cuando se enteró de estos temas. Vi tu artículo que escribiste, ¿no? Muchas loas al gobierno de López Obrador. Están contentos, ¿no? O sea, por fin tienen una buena noticia, Vanessa. Bueno, 13.4 millones de buenas noticias. Sí, eso sí, así es. Adelante. Pues bueno, claro, el número más ruidoso, el que retumba, son estos que tú mencionas, los 15.8 millones de personas que salen de la pobreza por ingreso. Correcto. Los 13.4 millones de personas que salen de la pobreza multidimensional, una cosa que se mide en México casi de forma pionera y que nos han ido replicando otros países. Y a mí al principio, te confieso que me costaba un poco de trabajo dimensionar esas 13.4 millones de personas. Entonces hay una equivalencia que a mí me gusta hacer como para dejarlo un poquito más claro, y es el equivalente a llenar 154 veces repleto el Estadio Azteca, o el equivalente a sacar a 6.100 personas de la pobreza por día durante cada día del sexenio Andrés Manuel López Obrador. Y si fuera por hora, 210, vaya, es que... No, es un país entero. Claro, es una revolución silenciosa, pero hay otros datos también tremendamente importantes que no se reflejan acaso en este número. Por ejemplo, que sabemos, gracias al ENIC, la encuesta de ingreso-gasto que realiza el INEGI cada 2 años, y es que a todo el país, a casi todos los deciles, salvo a los más ricos, pero ya sabemos que son un poco jabonosos en torno a sus ingresos, nos es difícil saber cuánto tienen los más ricos. Todos tenemos más ingresos, pero la mejor noticia es que los más vulnerables son los que sufrieron, digamos, un incremento mayor en sus ingresos del 34%. Otra extraordinaria noticia es en términos de desigualdad,
que no es lo mismo que sacar a las personas de la pobreza. Lo que nosotros hacemos en México es medir la desigualdad, es decir, la forma en la que repartimos el pastel con un índice que se llama el índice Gini, que va del 1 al 0, siendo 0 igualdad absoluta. Y en México, desde que medimos este índice, desde 1984, nunca habíamos sido tan iguales. Sí. El número es 0.38. De hecho, el pastel durante el sexenio del presidente López Obrador no creció. Lo que hubo fue una redistribución del pastel, que eso es importante, ¿no? Así es. Otro de los mitos derrotados por estas políticas económicas del obradorismo es que es falso que uno solo puede sacar a personas de la pobreza cuando tienes crecimiento económico, porque es cierto que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no hubo tanto crecimiento. Pero otras buenas noticias son, por ejemplo, que esto no será el burro que tocó la flauta, porque sabemos muy bien cuáles fueron las rutas que han llevado el país hasta acá. Pues se ha hablado hasta el cansancio, el salario mínimo cómo fue duplicado en todo el país, triplicado en la frontera norte. Se habla un poco menos de la prohibición, de la derogación de la política de subcontratación que permitió que 13.4 más o menos millones de personas empezaran a recibir utilidades que por ley les correspondían, pero como los colocaban contratados en una empresa de servicios, no recibían. Y por último, los programas sociales. Y termino con una última buena noticia que creo que va hacia donde quiere llevar el programa, y es las implicaciones en la política, en las políticas públicas que podemos derivar del ENIG. Y es que el ENIG, esta encuesta, lo que le ha entregado a Claudia Sheinbaum, que muchos han definido como la izquierda con Excel, es una hoja de ruta, porque sabe perfectamente cuáles son las tuercas que tiene que apretar, y que podemos hablar de ellas, que refleja también el ENIG, pero también sabe cómo será ella evaluada en los siguientes 2 años y en los siguientes 4 años. Vaya, Claudia Sheinbaum hoy tiene en la mesa un diagnóstico, pero también tiene la receta. Así es. Leopoldo, en términos de implicaciones políticas, creo que lo que nos enseña esto es que las ortodoxias nunca son buenas, ¿no? Ni cuando se tratan de proyectos de izquierda ni de proyectos de derecha. Esta ortodoxia neoliberal que hablaba de no subir el salario mínimo, ¿no?, que lo deprimió a niveles realmente ínfimos, pues queda absolutamente vapuleada con este reporte, ¿no? Sí, es que en efecto yo creo que hay muchos planos en los que puedes cortar esto, ¿no? Uno es el social del que hablaba Vanessa, y me queda clarísimo y es incuestionable el éxito de lo que se hizo. Ya lo que se discute ahora es si es sostenible, si no es sostenible, pero eso ya veremos. El hecho fundamental es que hoy, después de 6 años, tampoco es después de un año, de 6 años, los resultados son indiscutibles. El otro plano es el intelectual, digamos, y esto es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Antes de entrar al programa platicaba aquí con Carlos que hace tiempo escribió una columna que les llamé el fin del consenso neoliberal, y es lo que estamos viendo, es decir, lo que se está poniendo en evidencia en México y otros países es que ese consenso aceptaba como soluciones de sentido común lo que proponía, era como de idiotas pensar de manera distinta, ¿no? O sea, los tecnócratas auténticamente... Había mucha arrogancia. Una arrogancia absoluta, que por cierto, eso también tuvo implicaciones políticas, pero esa es otra cosa. Pero en fin, yo creo que esto es la mejor muestra de que esos dogmas, al menos algunos de ellos no tenían sustento, estaban trasnochados, y además no tenían ni relevancia en términos de políticas públicas, ni eran sustentables políticamente las políticas que salían de esos dogmas, y es lo que vimos aquí. Y el otro plano pues, es el estrictamente político, como tú dices, porque lo que es indiscutible es que esto le da discurso, y le da discurso con sustancia a la 4T. Es un éxito indiscutible en el plano que más le conviene tener éxitos, sin lugar a dudas, que es el de la pobreza y la desigualdad, es lo que han planteado. El otro sería el de la corrupción, pero porque también llegan con ese discurso, y ahí todavía no vemos eso ahí. Ahora, me parece que esto te da pues muchísimo kilometraje en términos también electorales y demás. Es decir, es incomprensible la popularidad de López Obrador, de Sheinbaum, el respaldo social de este nuevo régimen, si no metes esto en la ecuación. Sí, es la carisma de López Obrador, la conexión emocional, el rechazo a los partidos, pero hay sustancia que sostiene. Sí, hay más dinero en la bolsa. Más dinero en la bolsa, sin lugar a dudas, y eso es muy importante. ¿Para qué tanto tiempo te da eso? Eso no lo sabemos, porque juegan otros factores más estrictamente políticos. Pero en fin, yo creo que
todos los planos hay mucho que discutir. Ahí lo dejo en este momento. Carlos, ¿cómo ves tú? Mira, yo celebro profundamente el hecho de que estemos teniendo una discusión sobre el impacto de la política pública, en este caso en particular de la política laboral, de la política salarial, Sí. tan apegada a esta discusión a la evidencia. Creo que es una excelente noticia, más allá, digamos, no diré como del negacionismo en el que ha ocurrido cierta oposición, que con tal de llevarle la contraria al oficialismo está dispuesta como a taparse los ojos y a taparse los oídos, sino incluso hay una dimensión ahí técnica que me parece muy bien que haya esa discusión, que la gente, digamos, especializada, pues participe, opine, cuestione, ¿no? Yo creo que los primeros interesados en defender la solvencia técnica en la que se basan estos datos, pues es el propio oficialismo, ¿no? Entonces me parece muy sano y muy bien que haya esa discusión técnica. Me parece no solamente absurdo y ridículo, sino un tremendo error de esas otras oposiciones, digamos, escatimar la importancia y lo positiva que puede ser la noticia desde un punto de vista político, desde luego, pero te diría que desde un punto de vista moral. O sea, que tantas personas salgan de la pobreza gracias a un cambio en la política, me parece una noticia excelente, extraordinaria. Y sí creo que en efecto abre un flanco, digamos, en términos de llamar a cuentas o de, digamos, aclarar la historia respecto a la ortodoxia económica que imperó desde los 80, finales de los 80 sobre todo, ¿no? Hasta 2018. Creo que los tecnócratas neoliberales nos deben muchas explicaciones porque en efecto existía este dogma de que no mover el salario mínimo va a tener un impacto inflacionario que terminará siendo contraproducente. Bueno, esa premonición o ese dogma simple y sencillamente de 2018, de 2015 de hecho, que es cuando se empezó, ¿no? En la administración de Mancera en la Ciudad de México, desde la Secretaría de Economía. Sí. A la fecha, pues no, eso que temían los neoliberales que iba a pasar, no pasó. Entonces, y además de la parte, digamos, de una responsabilidad política respecto a la cual hay que llamar a cuentas, creo que esta es una oportunidad de pedagogía pública. ¿Por qué no pasó lo que decían que iba a pasar y qué pasó en su lugar? Yo entiendo que la política, digamos, de controlar el salario, sobre todo de pensar la política salarial no ya como un instrumento para crear bienestar social, sino como una herramienta de estabilización macroeconómica, que es lo que explica originalmente esa política, digamos, de depresión o una política muy astringente respecto al salario a partir del Pacto por la Estabilidad Económica de 87 con De la Madrid y luego refrendado en 89 con otro pacto de Salinas. Había una emergencia económica ahí que explica el origen de esa política. Pero yo sinceramente tengo la pregunta, ¿cómo es que una política para atender una emergencia en ese momento terminó convertida en una política estructural por tantas otras décadas? ¿Y a qué costo social? Ahora, ustedes hablan de los dogmas del neoliberalismo, de un particular dogma del neoliberalismo que era no subas el salario mínimo porque esto va a generar inflación. Pero hay otros dogmas que siguen presentes en la economía mexicana y en la política pública mexicana. El dogma del equilibrio fiscal, ¿no? O sea, trata de mantener las finanzas sanas. El dogma de la autonomía del Banco de México en el manejo de la política monetaria. Y el dogma del libre comercio, que hoy está tan, ¿no? En particular, de la integración comercial con Estados Unidos. Sí, exactamente. Porque yo sí creo que así como estamos viendo el fin de ese consenso neoliberal por pedazos, pero lo estamos viendo, pues también es de libre comercio. Si la constelación de factores, por ejemplo, que viste en Estados Unidos para que se firmara el TLC, donde apoyaron demócratas, republicanos, sí, claro, todo mundo, eso no se ve ya posible, te lo diría, lo veo casi imposible. Hasta los demócratas se están moviendo. Bueno, lo que eran originalmente los que estaban en contra del libre comercio. Sí, bueno, pero después se sumaron, fue Clinton, en fin, se están, digamos, alejando. Entonces yo sí creo que hay un cambio de paradigmas claramente, ¿no? Lo ves en el comercio, puede ser que no le funcione a Trump, pero está rompiendo con un dogma. Está rompiendo con un dogma. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, decía Carlos, tendrán que ser llamados a cuenta estos tecnócratas neoliberales. Pues yo diría, ya los llamó a cuentas el electorado. Y los llamó a cuentas en la parte, sobre todo, digamos, o sea, se suponía que la virtud de los tecnócratas
era el conocimiento académico, el Sí. rigor científico para generar explicaciones de la realidad. Sí. Ya que aquello que decían que iba a pasar no pasó, pues nos deben una explicación de por qué, digamos, en términos casi te diría de honestidad intelectual. Pero déjame que lo ponga al revés, de no haber sido por esos dogmas, Ajá. y si ellos hubieran instrumentado políticas como estas, que eran contra natura, pero los hubieran electoralmente les hubiera ido fue de en su otra propio manera. perjuicio. Ellos se enterraron. Apego al ortodoxo. Y lo que nos debería... La verdad, les estoy diciendo que me están moviendo mucho el piso, porque yo me sigo considerando neoliberal y yo creo, o sea, nunca fui dogmático, desde luego, nunca fui un ortodoxo loco, que por ejemplo yo estoy a favor de la intervención del Estado en salud, en educación, en fin, claro. pero creo que tenemos que revisar, pero yo creo que algunos de esos dogmas, perdón, el del equilibrio fiscal, yo creo que en México sí sigue estando presente. O sea, no es todo en blanco o negro, o sea, aquí lo interesante son los matices, Vanessa, ¿no? La posibilidad de revisar esos dogmas, precisamente Exacto, dejar de claro. considerarlos como dogmas, porque ahora se habla del incremento del salario mínimo, cómo iba a ser inflacionario, cómo iba a causar Sí. desempleo. Pero ya mencionaba yo el hecho de que no se podía sacar a la gente de la pobreza sin crecimiento económico. O Yo inclusive ese dogma dogmas. sigo Ahorita sí convencido que de podemos eso. hablar de la sostenibilidad Sí. de los programas y del incremento del salario mínimo, pero también existían dogmas en torno a los programas sociales, cómo deberían estar pues focalizados, ser mínimos para efecto de no distorsionar el mercado. Entonces creo que esa es la clave, que dejen de ser dogmas y comencemos a probarlos. Por ejemplo, la discusión que teníamos hace algunos meses en torno a la simplificación administrativa, que estaban Sí. eliminando algunos órganos autónomos, incluyendo el Coneval, y trasladándolo al INEGI, pues lo que sabemos hoy de la medición de la pobreza multidimensional realizada por el INEGI con metodología del Coneval es que no se nos acabó el mundo. Entonces, creo que nos tenemos que poner a pensar que otros dogmas que nos están invitado a determinar las políticas públicas son abiertamente falsos. Es que claro, o sea, tú decías que los tecnócratas neoliberales hacían esta, digamos, o vendían esta idea de que eran científicos. Pues es que las políticas públicas son también más arte en algún sentido, ¿no? De prueba-error, en fin, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que al final del día, pues hay que buscar otra solución. Sí, Yo, pero por sí. ejemplo, yo sigo pensando que lo que está haciendo Trump con el libre comercio no le va a funcionar. Bueno, a lo mejor le funciona a Estados Unidos, pero no sé si al mundo, no sé. Sí, yo tampoco Sí. sé cuáles sean las consecuencias y las consecuencias de largo plazo, pero lo Sí. que sí ves es un intento por romper dogmas. Claro. Y, por ejemplo, Sí. lo que yo veo en Estados Unidos, como en lugar de hacer el cálculo estrictamente económico, que es Claro. lo que cualquiera hubiese hecho en una decisión comercial, lo que ves es que entra el discurso de la seguridad nacional. Sí. Y tiene que ver con China, pero tiene que ver también el tema migratorio entre el discurso de seguridad nacional. Ves en México y dices, bueno, ¿cómo no hace ningún sentido que desde el gobierno no se abra la inversión privada en el sector energético? Y seguramente tendría consecuencias Sí. económicas muy positivas, pero entra el discurso de la soberanía también. Es decir, ya no son solo cálculos económicos de una hoja de Excel y lo que hace sentido y porque es el sentido común y así tiene que ser porque el rédito es mayor. Eso ya no es el mundo Ya que no es estamos de viviendo. costos y beneficios. Pues tampoco el digamos. cálculo aritmético le salía, eso es lo que hoy estamos comprobando. ¿Por qué? No, pues tampoco el cálculo aritmético en torno al incremento de salarios y la inflación y el No, desempleo bueno, le salían. No el solamente modelo un sí término decía, de o sea, político. es que ese es el problema.